¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hoy Dios tiene una palabra específica para ti y quiere hablarte de una manera muy, pero muy especial. Hoy yo quiero compartirte acerca de la zona de fe. Aquella zona que tú y yo vamos a estar más seguros que nunca. Mira, hoy todo el mundo está viviendo en un mismo lugar. ¿Sabes dónde? En sus casas. Como bien sabemos, esta pandemia, el COVID-19, ha traído un gran remesón en el mundo que casi todos los países han dado la orden de estar en cuarentena, de estar en casa. Pero ¿sabes? Ni aún así las personas se sienten seguras estando en su casa. Ni aún así las personas se sienten seguras. ¿Por qué? Porque están atemorizados a que ese enemigo invisible venga y pueda atacar a alguno de sus familiares e incluso a sus propias vidas. Es por eso yo quiero hacer la pregunta para cada uno de ustedes. ¿Dónde está tu zona segura? ¿Dónde está tu zona segura? ¿Dónde está aquella zona en la cual estás confiado? El tema de este día es tu zona de fe. En Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3, dice así, déjame leértelo por favor, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, lo tremendo es esto, que podemos tener un peso y debemos de despojarnos, y no solamente eso, sino del pecado. ¿Pero para qué? Para seguir avanzando, y esta es la parte que a mí me encanta y me gusta. Dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miren, no se canse hasta desmayar. Por eso les decía, hoy en día más de una persona está en casa con sus familiares, pero se sienten desmayar, se sienten deprimidos, se sienten angustiados, se sienten atemorizados. Pero la palabra nos habla y nos enseña que debemos estar conectados en nuestra zona de fe, en aquella zona donde tú y yo vamos a estar seguros. ¿Y sabes dónde se encuentra tu zona de fe? En el autor y consumador. Tu zona de fe es Cristo Jesús. En Hebreos nos enseña quién es nuestra zona de fe y cómo debemos encontrar nuestra zona de fe. Yo quiero hablarte 3 puntos fundamentales acerca de esto. Y el primer punto es que Cristo es tu zona de fe. Cristo es tu zona de fe. Miren lo que dice en Hebreos: puestos nuestros ojos en el autor, y no solamente el autor, no solamente el creador, sino el que consuma, también el que ejecuta lo que uno creyó a través de la fe. Dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Entonces, tú, para que estés en un lugar seguro, ya sea en el trabajo, ya sea en casa, ya sea en el mercado, ya sea en la tienda, tu vida tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús. Cristo es tu zona de fe. Ahora, pero para que se active en nuestra vida nuestra zona de fe, para que se active en nuestra vida aquel lugar seguro, a que Cristo more en ti y tú puedas tener una zona segura, algo necesitamos hacer, algo necesitamos de realizar para nosotros mantenernos en esa plataforma. Sabes, hoy personas pueden estar en muchas áreas, pero su zona de fe puede estar activa a causa de algo muy importante, a causa de la palabra. Mira lo que dice en Romanos capítulo 10 versículo 17: así que la fe, así que la fe viene por el oír, y oír ¿qué? Palabra de Dios. Por eso, ¿qué es lo que te quiere decir en esta palabra? Que Cristo viene a través de la palabra, que Jesucristo se activa en tu vida a través de la palabra. Cuanto más tú te metas en la palabra, es Cristo más revelándose en tu vida. Y mientras que Cristo se revela en tu vida, tenlo por seguro, mi amado hermano, que teniéndolo a Él, lo tienes todo. No quiero decirte que no vas a tener problemas, no quiero decirte que vas a tener dificultad, pero aún con problemas y con dificultad,
siempre habrá paz en medio de la tormenta, porque tu zona de fe te hace sentir seguro y confiado de que el Padre algo hará a favor tuyo. Una persona que vive en la palabra entiende a cada momento que todo lo que ocurre, todo lo que sucede, ayudará para bien, para los que en Él confían, para los que en Él tienen fe. ¿Sabes qué? Tu fe te hace sentir seguro y confiado de lo que Dios va a hacer. Hoy en día muchos están equivocados y piensan que tener fe es solamente para pedirle algo a Dios. No. Fe no solamente es para que tú le pidas algo a Dios, sino que fe también es para aceptar la voluntad buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta, sabiendo y creyendo que lo que Dios va a hacer es más seguro y es de más provecho a lo que tú y yo venimos pidiendo. ¿Sabes? Hay dos cosas, hay una cosa importante, que una cosa es escuchar y la otra cosa es oír. Todo el mundo escucha que Dios sana, todo el mundo escucha que Dios salva, todo el mundo escucha que Jesucristo viene pronto, todo el mundo escucha que Jesucristo vino a morir por ti y por mí para salvarnos, pero pocos oyen. ¿Cuál es la diferencia? Que el que escucha solamente ingresa por un oído y se le sale por el otro. No retiene, no analiza, no se activa en esa palabra. Pero la persona que oye es aquella persona que lo que oye no solamente se le pasa por un oído, sino que empieza a atesorarlo en su corazón. Y algo sucede ahí, es donde la palabra empieza a revelarse. Hoy en día todo el mundo ha escuchado que Dios los ama. Todo el mundo ha escuchado que Dios ama a cada uno tal y como es, pero pocas personas se les ha revelado, han entendido esa palabra. ¿Y sabes qué personas se han entendido? Aquellas personas que no solamente se atrevieron a escucharlo, sino también oírlo, atesorarlo, analizarlo y activarlo en su vida. Eso es lo que el Padre nos quiere enseñar en este tiempo, que no solamente escuches una palabra, sino también que lo oigas. Porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. ¿Sabes? Para fundamentar todo lo que venimos hablando, hay una historia de una mujer que pasó algo tremendo. Quizás tú ya lo has escuchado, quizás te lo han predicado, o quizás hoy es la primera vez que tú lo estás escuchando. Esto es una mujer, la mujer de Sirofenicia. Dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando a una casa, no quiso que nadie lo supiese, porque no pudo esconderse. Está hablando aquí de Jesús. ¿Y saben por qué? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¡Wow! Tremendo. Una mujer sirofenicia, una mujer que no era de linaje, una mujer que no era del pueblo de Jesús, una mujer que creía en otros dioses, una mujer que estaba desconectada con Dios. Dice la palabra que ella oyó que Jesús venía. Ella oyó que Jesús venía. Esta mujer tiene un problema, que su hija tenía un espíritu inmundo, pero ella oyó y esa palabra activó en su vida para empezar a ejecutar y hacer algo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo tú cada vez que oyes la palabra? ¿Qué es lo que estás haciendo tú cada vez que escuchas? Y no solamente escuchas, sino que retienes y lo atesoras en tu corazón. Porque una persona que oye la palabra jamás se queda quieta, empieza a hacer algo. Y esta mujer hizo algo importante, oyó la palabra y se postró a los pies de Jesús. Y mire, sigamos, dice así la palabra. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija aquel demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. ¿Sabe? Para nosotros conectarnos en nuestra zona de fe, para que tú te conectes en Cristo, tu zona de fe, tienes que hacer dos cosas. Uno, oír
oír la voz de tu maestro, oír la voz del Padre, oír la palabra. Y no solamente eso, porque cuando tú oyes, tú empiezas a accionar. Esta mujer sirofenicia escuchó, y no solamente escuchó, oyó, atesoró en su corazón aquella palabra y accionó. ¿Y sabes cuál fue la segunda parte? Se postró a sus pies. Claramente vemos cómo esta mujer oyó la palabra y se postró. Porque cuando tú entiendes y ves que Cristo es tu zona de fe, que Cristo es tu zona segura, lo único que harás es querer estar más cerca de Él. Más cerca de Él. Y para que tú entiendas aquello, tú necesitas saber que tu zona de fe, que Cristo Jesús siempre te dará la luz en el lugar donde tú te encuentres y abrirá caminos y te mostrará el camino sobre todo. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo tú puedes caminar en un mundo donde no tienes luz, donde no tienes dirección? Esta mujer se acercó a Jesús, se acercó al autor y consumador de la fe, se acercó al verbo de Dios, se acercó a la palabra vida, a la palabra viva. Se acercó a Jesucristo mismo y Jesucristo le soltó una palabra de dirección. ¿Sabe lo que nos enseña? En tu zona de fe, tú puedes estar aislado, pero mientras que la palabra esté activa en ti, siempre habrá dirección de Dios. Siempre habrá dirección de Dios. Pero no te olvides algo, que no solamente es oír, sino también es postrarnos en sus pies. No solamente es oír la palabra, sino también es someternos a su voluntad. Y eso empieza a traer cambios, y aquello empieza a traer dirección, y aquello empieza a mover el corazón de Dios. Porque hay algo que nosotros podemos hacer. Nosotros no obligamos a Dios. Tú no obligas a Dios. Yo no puedo obligar a Dios, porque Dios es soberano. Pero algo que tú y yo podemos hacer es tocar el corazón de Dios a través de nuestra adoración, a través de nuestra entrega, a través de nuestro rendimiento. Es por eso que en este tiempo algo que tú y yo debemos hacer no solamente es oír la palabra, sino también es postrarnos y rendirnos delante de Él. Y te aseguro que jamás Dios echa fuera un corazón contrito y humillado. Y es allí donde los grandes milagros, las grandes cosas, lo sobrenatural se activa para que el Padre empiece a actuar a tu favor. Punto número 1, Cristo es tu zona de fe. Y aquí viene el segundo punto. Si Cristo es nuestra zona de fe, algo tienes que hacer tú y yo. ¿Sabes qué cosa es? Permanecer en tu zona de fe. Permanecer en tu zona de fe. Esta mujer sirofenicia llegó a Jesús y Jesús estuvo probándola. Jesús estuvo probándola. ¿Sabes por qué? Porque nuestra zona de fe necesita, para nosotros llegar a nuestra zona de fe, para nosotros estar en Cristo, vamos a estar siendo probados constantemente. Esta mujer llegó a la fuente de vida, a la fuente de sanidad, a la fuente de solución, que era Cristo Jesús, y es Cristo Jesús. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? ¿Cómo crees que yo voy a dar algo a alguien que no le pertenece? A alguien que no es de mi familia, a alguien que no es de mi linaje. ¿Cómo crees que yo voy a dar algo a alguien que adora a otros dioses? ¿Y sabe lo que le dice esta mujer? Señor, mire, Jesús lo llamó incluso, ¿cómo crees que voy a dar la comida de los hijos a los perros? Pero esta mujer fue tanto su insistencia que no solamente oyó, sino que creyó lo que había oído de Jesús. Y no le movió unas palabras, no le movió algo, un insulto. Y ella dijo: aún de las migajas comen los perrillos de la mesa de sus amos. ¿Sabe lo que te está enseñando? Que tú y yo debemos permanecer en nuestra zona de fe. Tú y yo debemos permanecer en Cristo. Porque mientras que tú permaneces, el corazón del Padre está siendo inquietado. El corazón de Dios está siendo inquietado. ¿Sabe lo que te está diciendo Dios? Es, aunque está pasando dificultad, aunque está pasando problemas, aunque está pasando angustia, este hombre, esta mujer, no sea milana, sino que sigue conmigo. A mí me encantan estos corazones, te dice Dios. ¿Por qué? Porque mientras más cerca, más conectado estés con el Padre, con Cristo Jesús, mientras más permanezcas, más grande, más cosas y mayores cosas vas a poder ver a través de su mano. Esta mujer tenía una hija que estaba endemoniada, pero un insulto,
Un insulto no lo pudo alejar de su milagro. Por el contrario, ella permaneció. ¿Qué es lo que te está diciendo el Padre? Permanece, permanece, establécete, conéctate. Porque mientras más permanezcas, mientras más que te acerques, más estarás moviendo el corazón de Dios. Y algo estará a punto de suceder en tu vida. Permanecer significa es estar unido. Mira lo que dice en segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En otra versión dice así: de modo que si alguno está unido en Cristo. Wow. Es lo que te está diciendo. De modo que si alguno está unido en su zona de fe, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando tú estás unido en Cristo, ya no es tu zona, es la zona de Jesús. Y en la zona de Jesús, que es Cristo, en la zona de Cristo empiezan a ocurrir grandes cosas. No te estoy diciendo que no te vas a salvar de problemas, de dificultad, lo vas a tener. La Biblia dice, van a tener problemas, dificultades, pero tranquilo, tranquila. Jesucristo ha vencido al mundo. Jesucristo ha vencido a ellos. Y mientras que Cristo vive en ti, estás en un lugar seguro. Siempre habrá paz en medio de la tormenta. Es por eso que debemos permanecer. Una persona que permanece no es aquella persona que está con alguien donde todo está bien. Permanecer es cuando estar conectado, estando con problemas o sin problemas. Permanecer es estar siempre a sus pies. Esta mujer de Sirofenicia nos demuestra algo, que ella oyó, pero se postró a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Porque en su presencia nosotros hemos renovado. Porque en su presencia nosotros recibimos dirección. En su presencia nosotros escuchamos respuesta del Padre. Y aquí viene el tercer punto, que es que no solamente es entender que Cristo es tu zona de fe, que no solamente es permanecer en nuestra zona de fe. Algo sucede que cuando tú estás en tu zona de fe y cuando permaneces en tu zona de fe. ¿Sabes lo que ocurre? Que tu zona de fe se extiende. El tercer punto es extendiendo mi zona de fe. Mire, esta mujer no estaba buscando un milagro para sí misma. Esta mujer estaba buscando un milagro para su hija. Esta mujer estaba buscando un milagro para su niña. Cuando tú te estableces en Cristo Jesús, cuando tu vida está puesta en Cristo Jesús, algo pasa. Los tuyos también serán abrazados por Jesús. Los tuyos serán alcanzados por Jesús. Hoy yo le estoy hablando a alguien que viene orando y clamando por papá, por mamá, por sus hermanos, que no conocen de Dios. Lo que hoy estamos haciendo es, estamos extendiendo nuestra zona de fe. Porque tú necesitas ser alcanzado, tú necesitas ser abrazado por el autor y consumador de la fe, para que puedas ver los grandes milagros y maravillas que Él tiene para tu vida. ¿Y sabes cuál es el mayor milagro? Que tú seas salvo, que tú seas abrazado, que tú seas restaurado por aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es por eso que esta mujer fue y se postró a su zona de fe, se postró a Cristo. Y cuando ella se postra y cuando ella permanece, algo le dijo el maestro: tranquila, tu hija ha sido sanada, tu hija ha sido liberada. Mientras tú te postres, mientras tú oigas la palabra y te actives, algo pasará en tu familia. Tu fe alcanzará, el autor de la fe llegará a aquellos. Mientras tanto, permanece. Mientras tanto, establécete en Cristo Jesús, que tu zona de fe será extendida a causa de tu entrega, a causa de tu búsqueda, a causa de que la palabra en cada momento sea llenándose en tu vida. Sea llenándose en tu vida. Hoy es un tiempo de estar conectados con su presencia. Hoy es un tiempo en el cual tú y yo debemos permitirle al Maestro que cada vez llene más y más nuestro ser. ¿Por qué? Porque cuanto más te llenas de Él, más fe se activa en ti. Cuanto más te llenas de Él, más lo conoces. ¿Saben? Tu fe se activa en tiempos de crisis. Tu fe se activa en tiempos de proceso. Porque cuando las personas no pasan procesos, cuando las personas no pasan dificultades, las personas viven su vida de una manera tan natural. Pero cuando tú pasas ciertos procesos y ciertas dificultades, es allí donde tú
tu vida empieza a ser impulsada para creer en alguien. Y en este tiempo nosotros necesitamos de creer en alguien que lo dio todo por nosotros, el autor y consumador de la fe. Y con este mensaje mi pregunta es, ahora, ¿quién es tu zona de fe? ¿Estás dispuesto a que tu zona de fe sea Cristo Jesús? Tienes una oportunidad el día de hoy. ¿Sabes cuál? Que le digas al maestro, te necesito en mi vida. Yo puedo tener el dinero del mundo. Yo puedo tener la profesión del mundo. Yo puedo tener cualquier cosa. Pero contigo me siento seguro. Con Cristo Jesús es nuestra mayor seguridad. Que tu zona de fe, que Cristo Jesús siempre habite en ti. Con problemas o sin problemas. Con dinero o sin dinero. Porque teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Te bendigo y oro al Padre que esta palabra se active en tu vida para que vivas de una manera segura, confiada y sobre todo llena del amor y el poder de Dios. Dios te bendiga.